bienvenidos a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con esquemas que nos permitan a todas, todos ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro los acompaño yo, una servidora, Vianey Fernández, y Óscar Camacho. Óscar, gracias por acompañarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vianey? Muy buenas noches. Bien, gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hemos querido empezar en el análisis de las iniciativas que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 20 iniciativas que se ha presentado al Congreso, con una que pensamos tiene que ver con el interés general y con la seguridad de millones de mexicanos, porque seguramente muchas otras reformas impactarán en diversos ámbitos, pero creemos que ninguna como esta, la reforma de pensiones, es hoy la que más le podría interesar a millones de mexicanos. Y para analizar precisamente este tema, que nosotros hemos puesto negocio o justicia social, la reforma de pensiones. Vamos a entrarle a fondo, vamos a preguntarle a nuestros invitados que están hoy esta noche con nosotros y vamos a ver si tiene viabilidad esta reforma y cuáles son sus alcances realmente en este país. Pero antes de eso, ¿qué te parece, Vianey, si vemos el perfil de nuestros invitados, quienes están aquí con nosotros? Contador, maestro en auditoría gubernamental, el diputado por Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, ha desempeñado varios cargos en su natal Oaxaca, tales como ser secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, diputado federal por el Distrito 10 de Morena en la 64 Legislatura Federal e integrante de varias comisiones relacionadas con el presupuesto y la administración de las finanzas públicas. Tiene una amplia trayectoria en el sector financiero. Guillermo Samarripa Escamilla es economista, contador público y maestro en administración de empresas. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Como sabemos, las AFORES son las entidades financieras que administran e invierten el ahorro de los trabajadores para su pensión al momento del retiro federal. Pues así es, esta noche nos acompañan el diputado federal por Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también el presidente de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro, Guillermo Samarripa Escamilla. Guillermo, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme al programa. Pues dos expertos en el tema, ¿no? De quien propuso la iniciativa, quien está detrás de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien desde el sector privado conoce cómo está el tema de las AFORES. Así es. 1997 marcó un antes y un después en el tema de las pensiones para los mexicanos. A partir de esa fecha, los mexicanos que tienen un trabajo formal tienen un acceso, digamos, a lo que hoy se conoce como un seguro a través de las AFORES, mediante cuentas individuales particulares. Cosa muy diferente a lo que había antes, que era una pensión solidaria, digámosle de esa manera, en donde a través de la ley del 73 y posteriormente la ley del 97 mantenía los ciertos principios de la solidaridad en cuanto a la posibilidad de tener una pensión digna. Después de esa fecha, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cambió el panorama. Se copió el modelo chileno en gran medida, que había venido siendo importado desde aquel país, y hoy tenemos una discusión muy fuerte, muy grande, porque por un lado las AFORES están vistas como un negocio para unos cuantos y por el otro lado la reforma que hoy se plantea ante el Congreso trata de revertir lo que se ha considerado en este país como una gran injusticia en términos de pensiones por un nuevo formato donde, hasta donde conocemos la iniciativa, una persona que se pueda retirar después de ciertos años y con ciertos requisitos, por lo menos tenga un salario completo, su último salario, como pensión para los siguientes años. ¿Qué panorama tenemos hoy y hacia dónde vamos? ¿Es hoy las AFORES un negocio o es un sistema justo de retiro para los mexicanos? Yo empezaría planteándoles eso porque es lo que tenemos. Veamos en qué punto estamos. Muchas gracias, Óscar,
Yaney, para mí siempre es un gusto saludar, y más un tema de pensiones. Saludamos aquí a Guillermo, un experto en el tema de las Afores. Efectivamente, tenemos para hablar de la iniciativa que envió el presidente el domingo 5 de febrero. Hay que conocer cómo está actualmente el sistema de pensiones en nuestro país. Tenemos dos tipos de pensionados, con la ley del 73 y con la ley del 97. ¿Cómo estaba la ley del 73? Se podían pensionar por dos vías, por cesantía y por vejez. Cesantía era que cumplían 60 años, hasta 64, con ciertas semanas cotizadas, 500 o promediado, de acuerdo a las 250 semanas, y en base a eso se podían pensionar. O bien, por vejez, 65 años, cumplió las semanas. ¿Y cómo estaba compuesto la aportación de aquel entonces? Era tripartita, aportaba por un lado el empleador, aportaba el trabajador y el Estado. Llega la reforma del 97 y a partir del 1 de julio del 97, todos los que se inscribieron a partir de esa fecha, hoy se pueden pensionar por tres vías. Uno, por la renta vitalicia, la otra, por el retiro programado y el otro, por la pensión mínima garantizada. ¿Y qué entendemos por la renta vitalicia? Es que el asegurado pague, contrate un seguro para su retiro en lo posterior. El retiro programado es el que aporta el empleador y el trabajador a través de las cuentas, en el caso las Afores administrados por el banco, y la pensión mínima garantizada es la que se genera un trabajador por salario mínimo que el Estado aporta lo que conviene. ¿Cuántos tenemos de cada uno? Aproximadamente, de acuerdo a los registros, tenemos casi 4.3 millones todavía de trabajadores de la ley del 73, 55.6 millones de cuentas de ahorros que están administrados por las Afores, por los bancos, y que en el presupuesto del año 2022, de los egresos etiquetados del presupuesto, se etiquetaron para la del 73 casi 441,000 millones de pesos. ¿Cuántos hay hoy en la cuenta de los ahorros individuales? Casi 6 billones de pesos. Y entonces, si hay esa cantidad, ¿por qué la importancia de esta reforma de pensiones? Porque al día de hoy, si un trabajador se pensiona con la ley del 97, pues solo puede disponer de lo que tiene ahorrado. Si esta persona tiene una vida más allá de lo programado, pues se va a quedar sin pensiones. Y la otra es que hoy te piden ciertas semanas cotizadas. Si no lo cumples, prácticamente tú puedes pedir lo que tienes al ahorro, pero no te vas a pensionar durante el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma que llegó el día 5 de febrero en la Cámara de Diputados? Pues el objetivo es que el trabajador se pueda pensionar, tal y como le dice, como el último mes de su salario. Y para que eso se dé, pues sí necesitamos que el Estado tenga intervenga para que aporte, porque si bien es cierto, si hoy revisamos un claro ejemplo, que tengamos un trabajador de salario mínimo que se pensiona y que alcance prácticamente 8,000 pesos, dice la ley, pues te vas a pensionar hoy con tu salario, lo que tengas tu ahorro más lo que pueda aportar el Estado. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imaginemos que una persona gane 25,000 pesos mensuales y que va a hacer de acuerdo a la reforma, con eso se pensionaría. Pues resulta que cuando vemos en sus cuentas de ahorros solo le alcanza para 10,000 o 12,000 pesos. Por la diferencia aportaría el Estado mexicano. Eso es garantizar un tema de una pensión justa para las y los trabajadores mexicanos. La pregunta es, oiga, ¿y van a desaparecer las cuentas individuales de los ahorros? No, simplemente se va a complementar. En esta iniciativa trae aspectos muy, muy interesantes. Sobre todo nos habla de un concepto muy importante, que es el salario promedio registrado ante el IMSS. Es una parte trascendental. Es decir, hasta
16,000, de acuerdo a diciembre, 16,767 es lo que se aportaría por parte del Estado. Y Ahorita le para allá entramos a vamos eso. a hablar, porque también es la polémica entre los topes mínimos y máximos, a ver cómo andamos ahí. Guillermo, Y luego ya para en esta parte, y entonces lo importante es, para que esto sea viable, una vez de que se apruebe, dentro de la iniciativa es que tenemos que tener lo que es un fondo de pensión para el bienestar, un fondo semilla por 64,600 millones de pesos. Sí, que es Claro. lo que está planteado en la ley. Guillermo, en estos datos que nos daba el diputado, ¿estos 6 billones de pesos de cuentas individualizadas han significado un negocio redondo? Es decir, ¿las Afores han significado un negocio redondo y no es justicia social? A ver, yo aquí empezaría para entender la génesis de las Afores. Algo se decía se inspiró en Chile, pero yo creo que hay que entender muy bien cómo estaba México en el año 95 y la realidad del sistema de pensiones en ese momento, porque yo creo que este cambio hacia el sistema de las Afores fue algo que no había margen de maniobra para hacerlo. Y aquí hay varios factores que son muy, muy importantes. El primero tiene que ver con que la ley del Seguro Social establecía una cuota de aportación del 6,5% que se le tenía que pagar para constituir un fondo de pensiones que lo tenía que invertir para generar rendimientos y con eso, cuando llegaran los pensionados, poder empezar a pagar pensiones. Este fondo no estaba segregado. La situación del Seguro Social en 1995 es que este fondo no existía. 22 o 23 años de aportaciones se habían gastado en construir la infraestructura hospitalaria del IMSS, que es algo pues, que allí está, se necesitaba construir esa salud, pero desafortunadamente el dinero de las pensiones para pensiones no estaba. Ese es un primer problema. Y ya tenía el Seguro Social obligaciones de pago pendientes. El segundo tema es este esquema solidario, para que funcione, es como un seguro. Necesito que muchos se aseguren y que entre todos con pequeñas primas paguen los accidentados. El cambio demográfico en México empezó a alterar la relación de trabajadores pensionados contra trabajadores en activo. Con ese cambio estructural, los sistemas anteriores tienen que buscar un fondeo más 1 a 1. Entonces, ese cambio era necesario. ¿Dónde estuvo parte del problema? Porque sí hubo problemas importantes. Lo primero es en que se dejó la misma cuota de aportación. Cuando tú con el 6,5% quieres pagar una buena pensión, las cuentas no te dan. 6,5% de tu salario llevado al año es menos del 80% del sueldo de un mes. Lo inviertas como no lo es nada. inviertas, No es nada. no es nada. Entonces, si vas a un esquema de cuentas individuales con tan poco ahorro, no te va a dar nada. Claro. Por eso, el sistema iba en la dirección correcta de que estaba la cuenta individual, el dinero segregado, para que se destinara para el fin de pensión, y por eso la reforma del 2020 es tan importante. Porque la reforma del 2020 lo que hace es decir, para que tengamos retiro digno, lo primero que tienes que hacer es contribuir de manera digna. Y que es una contribución razonable, el 15% al que se va a llegar en 2030. Esa contribución de esta administración a mejorar el sistema de pensiones es fundamental, porque cambia los económicos del sistema. Entonces, con esto a qué voy, y al rato les seguimos con si es negocio o justicia social, yo creo que las Afores son una parte del engranaje del sistema, pero si todas las características no están bien definidas, no es culpa de las Afores. Eso es lo que hizo la reforma del 2020, alinear para que el sistema funcione bien en beneficio de los trabajadores. Les quiero hacer una pregunta que cada una de las partes que están en esta mesa creo que tienen una parte que responder. Históricamente se le adjudica al presidente Ernesto Zedillo 2 grandes robos a la nación. El Fobaproa, donde nos dijeron
que no había de otra más que financiar a los bancos y no a los contribuyentes que tenían deudas. Es decir, no se les dieron créditos a los usuarios de la banca que tenían créditos, sino que se le dio directamente el dinero a los bancos. Y resultó un gran robo para este país. Todavía lo estamos pagando. Hay más de 50,000 millones de pesos que se pagan solo de intereses, por lo menos. Pero el otro gran robo, y así se ha visto también, es la creación de las Afores, porque lo que se dice es que a la gente que trabaja le robaron el derecho a una pensión digna para darle el dinero a unos cuantos, el dinero de los que ahorran. A tal punto que hoy tenemos 5 billones de pesos en las Afores. 6. 6 billones. Eso es aproximadamente el 80% del presupuesto nacional de este país. El 80%. ¿Qué pasa con ese dinero? Y yo la pregunta que les haría primero es, ¿qué tan corta se va a quedar la reforma del presidente para realmente corregir una situación donde hoy 5 billones de pesos se destinan a especulación e inversión? Y para precisamente el de las Afores hay como cierta sospecha de por qué están de acuerdo ustedes en que ahora sí se corrija si nunca han estado de acuerdo en perder el negocio. A ver, yo aquí creo que no es, el negocio no es como se está planteando. El beneficio social es justamente que hay 6 billones de pesos financiando distintas actividades más que especulación, porque toda la inversión de las Afores es de largo plazo. Entonces, empezamos por el componente más importante de financiamiento de las Afores, que es deuda del gobierno federal. Las 50% de los activos de las Afores están en bonos del gobierno, bonos de largo plazo, que de alguna manera se pagan los intereses con sus impuestos de los mexicanos. Sí, pero yo creo que ahí hay que entender muy bien. El gobierno mexicano se ha financiado y ha tenido necesidades de endeudamiento desde hace 200, 250 años, etc. En 95, uno de los problemas por los que tuvimos la crisis es porque el endeudamiento del gobierno era deuda externa fundamentalmente, y la deuda interna estaba a 28 días y una buena parte en moneda extranjera, convertible a pesos. Eso te explica la crisis del 95. Gracias al sistema de ahorro por el retiro, al desarrollo de los inversionistas institucionales como aseguradoras, hoy el gobierno de México se financia más en deuda interna en el país que en el extranjero, dándole solidez al manejo macro del país, número uno. Y número dos, tiene tomadores de papel de largo plazo, entonces se puede financiar a tasa fija a horizontes de 20 y 30 años que le permite manejar su deuda interna como lo hacen los países desarrollados. Entonces, este dinero que es endeudamiento del gobierno para otros fines, las Afores son un medio para que pueda tener estos beneficios de un perfil de deuda adecuado. Luego las Afores Permíteme también... que nos dé el diputado su punto de vista antes de irnos al corte, para que seamos equitativos en la palabra. Para hablar de el origen de la deuda de nuestro país, hay que reconocer la historia. Precisamente desde el 88, el país tenía más de 250 empresas que eran públicas de las y los mexicanos y empezaron a privatizarse. Pero también empezaron a endeudarse. Por un lado, los temas electorales, por otro lado, inversiones que no eran tan viables, justificando que eran efectivamente la mejor receta poder privatizarse, y llegamos en el 94. En el 94, muy desafortunado, el gobierno de ese entonces pues tomó el ahorro de las y los trabajadores en el tema de pensiones y argumentaba que no, si se entiende que es un sistema de ahorro de los trabajadores con aportación, por un lado del empleador y del trabajador, era para que no se tocara, ¿no? Era administrado precisamente para las pensiones de cuando llegaran a jubilarse. Pues al tocarse, por otro lado, pero también, ¿qué pasó en el error de diciembre del 94 y posteriormente con el tema del FOBAPROA? Pues es que hicimos
público las deudas de los privados. Pues hay que ver la lista, a quienes beneficiamos. Resulta que Daniel Gutiérrez pide una concesión de una autopista, pues algo que truena, y tú, Estado mexicano, pues me tienes que rescatar, porque si no se colapsa. Pasó con el tema de los bancos, entonces la deuda pública fue tanto. Hoy, ¿cuánto estamos pagando? Casi 64,000 millones de pesos en este presupuesto del 24 por servicios de la deuda o los intereses, exclusivamente del tema del FOBAPROA. Llega la propuesta, la mejor opción, efectivamente se copia el sistema chileno de los sistemas de ahorro para el retiro. El problema es que desamparas al trabajador, porque solo le dices, ahora tú te vas a poder pensionar con lo que ahorras, pero como está el tema de los salarios en nuestro país, pues no alcanza. Simplemente el poder adquisitivo que está perdiendo cada día del ahorro, pues llegas que cuando a los 30 años, lo que tú tienes aparentemente en términos nominales, pues en términos reales es cada día menos. Y la otra parte, pues es también reconocer el cobro alto de comisiones por el manejo de las afores. Hoy tiende a bajar, por supuesto. Yo estaba revisando que en este año van a tener un ahorro de casi 60,000 millones porque se van bajando las comisiones, pero inició con una tasa bastante alta, justificando de que fuera muy atractivo el interés. Pues hay que revisar, por ejemplo, los sistemas de ahorro que tienen los bancos. Si le están pagando casi 5%, 6% al año a los trabajadores, ellos al prestarlo está por lo menos el 40%, ¿no? Por lo menos. Y es ahí donde le decimos, ¿es negocio o justicia social? Diputado Guillermo, permítanos un segundo, vamos a hacer una pausa y regresamos con el debate. Continuamos en Contraversus y el día de hoy estamos tocando el tema de la reforma a las pensiones. ¿Las pensiones en México es justicia social o un negocio redondo? Antes del corte estábamos hablando sobre sus diferentes perspectivas del origen de del sistema de pensiones o del sistema de afores, como ahora lo conocemos. Ahora mi pregunta es, con la iniciativa, esta iniciativa que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las polémicas que se ha fijado es, ¿hay montos mínimos y hay montos máximos? Es decir, ¿estaremos haciendo justicia a unos, pero a otros no? Diputado, cuéntenos. ¿Cómo está hoy el artículo 123, que es la que se propone reformar? El primer párrafo de lo que hoy está en la ley dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización del trabajo conforme a la ley. Se propone anexar 3 párrafos. El primero es, toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Ahí es la parte principal. ¿Qué significa justa? Que le permita vivir dignamente en el retiro del trabajo. Estas, para que se tenga, dice, las personas trabajadoras de 65 años, es la otra, 65 años, de edad que empezaron a cotizar a partir del día 1 de julio del 97, porque los anteriores gozan de eso, El anterior sistema. van a tener derecho a esa pensión digna y justa. Pero también nos establece que tienen derecho a su pensión en retiro de vejez en el último salario del monto equivalente al saldo promedio registrado en el IMSS. ¿Eso qué quiere decir? Que no si rebasas de eso, pues simplemente el Estado no te va a ayudar porque tienes ya un salario mucho más que te permite vivir de manera justa, excepto el IMSS dice, mira, con ese salario promedio creemos que es lo que se garantiza. Los que ganen menos, pues están en desventaja. Pero si usamos el ábaco y decimos cuál es el mínimo y cuál es el máximo, para que la gente tenga claro hacia dónde vamos. Bueno, el mínimo en el país hay una parte que se llama el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. Eso es el mínimo, lo que te establece. La reforma dice, yo voy a poder apoyar hasta los que ganen en promedio, que no rebasen. En este caso, lo que te establece el IMSS, en esta son 16,767
pesos. Ese va a ser el tope, ¿no? Ese va a ser el tope. 16.700. Así es. Ok. Y aquí lo más importante, para que podamos cumplir, necesitamos crear el Fondo para el Bienestar. Este fondo se va a nutrir, te establece la iniciativa, de ciertos aspectos, de manera directa y en algunas posibles más. Lo más importante es cómo nutrimos esto. Lo interesante que te establece la reforma es 75% de los ingresos netos que perciba el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado. Lo que se decomisa, lo que se incaute, el 75% es para nutrir este fondo. También los recursos excedentes que se generen por la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, lo que se genera una vez que cumplas con toda la obligación, el excedente se va a este fondo. Diputado, si me permite, ahorita hablamos, abundamos en dónde el vendrán fondo, los ¿no? sí. ¿De dónde vendrían y qué tan viable es? También otra cosa es, hay que ver el universo de gente del que estamos hablando. Pero, Guillermo, a mí me gustaría preguntarles, ¿en las Amafores están de acuerdo en estos montos mínimos o máximos? Porque ustedes alertaban por ahí, no sé si hay una visión errónea o diferente, de que sí habría este monto mínimo podría afectar a quienes tengan un salario mayor. A ver, yo creo que aquí hay que entender y partir de cómo funciona el sistema, las Afores, y hace rato comentábamos justamente de se invierten y financian al gobierno federal, también al sector privado y demás, y se obtienen rendimientos. Y estos rendimientos al final son para los trabajadores y es parte de lo que ha nutrido estos 6 billones de pesos que están ahorita en administración en las Afores. El dato que se tiene es que aproximadamente la mitad de estos 6 billones fueron cuotas de aportación, pero la otra mitad son rendimientos que se han ganado en todas estas inversiones y que son propiedad de los trabajadores. Lo que contrata el trabajador con las Afores es escoger dónde invierte y ya como decían hace rato, el cobro de la comisión está en un estándar internacional, que es lo que cuesta este servicio, y por otra parte los rendimientos son atractivos y cuando hace uno gráficas históricas y compara con rendimientos de bancarios, de otro tipo de instrumentos, las Afores dan rendimientos que son superiores. Y esto es parte de lo que nutre la cuenta de ahorro, que es la base para hacer el cálculo, tanto en la Ley 97 como lo reformado en 2020, como lo que se está proponiendo ahora en 2024. ¿Pero Entonces, están ustedes de acuerdo, Guillermo? Es que justo eso voy. La cuenta individual es la base y sobre eso el gobierno en 2020 mejoró las garantías y lo que está diciendo el gobierno con eso es lo siguiente, para ponerlo en términos muy sencillos. Tu trabajador cumples con un mínimo de semanas, está el saldo en tu Afore para que te retiras, pero si no es suficiente para un mínimo, yo te pongo la diferencia. Entonces, en el 2020 se mejoraron esas garantías y lo que está haciendo ahorita el presidente con esta iniciativa es diciendo, yo voy a mejorar todavía más esas garantías. Y como decía el diputado, en la cuota de aportación, los empresarios están poniendo el 85% de esas contribuciones que son de los trabajadores, están los rendimientos y el gobierno mete en la mesa de discusión, yo pongo también otro tanto para complementar y llegar a estas garantías. Aquí la discusión es la siguiente, para el mínimo yo creo que hablar de 100% de garantía es muy razonable, eso pasa en muchas partes del mundo. Lo único que hay que ver es si la propuesta del 16,000 es razonable, sobre todo ahí hay que considerar el tema de costo para el gobierno de esa garantía, ¿no? Entonces esa es parte de la discusión importante. Pero digamos, eso ya es asunto del Estado, ¿no? O sea, es decir, si el gobierno dice, yo me hago responsable y vamos para que el esfuerzo de un mínimo de 16,700 mínimo, o sea, no tendría que haber problema, ¿no? No, porque también esta propuesta está respaldado. Es cuando nosotros revisamos la jefa del trabajo, te dice el salario mínimo te tiene que alcanzar para tu subsistencia, para tu vestido,
para el tema de la alimentación, para esparcimientos y también para poner tus hijos a una buena educación. Eso es el concepto del salario mínimo. Hoy, ¿qué dice la iniciativa? Para nosotros el mínimo promedio tiene que ser 16,700, que creemos que con eso puede tener el que se pensiona un retiro digno, pues con una vida digna de retiro de jubilación, siempre y cuando arriba de eso, pues al final de cuentas ya no estás en el mínimo porque tú tienes otras condiciones que puedas hacer frente y que el Estado no te puede. Claro, el Estado igual no te ayuda, pero tú lo puedes hacer. Creo que sí hay que hacer una presión para que no se malinterprete aquí con los televidentes. Es hasta 16,700 pesos, pero si alguien gana el mínimo 7,500 pesos, se pensiona con el 100% de su salario de cotización, que son 7,500. No se puede entender la iniciativa, o así no está escrita, que todos tienen derecho a los 16,700. Sí, claro. Depende de tu salario con un tope de, porque creo que daba esa discusión y es importante dejarle claro a todo mundo que esperar. Porque lo peor que pasa en los sistemas de pensiones y en muchas otras cosas es crear expectativas que luego digan, a mí me prometieron 16,700 y te dan 8,000. Sí, pero aún así es beneficioso porque estamos hablando de que alguien, si gana ahorita 7,000 pesos al mes, se está retirando con el mínimo, que bueno, son como la mitad, que son como con 3,000 o 4,000 pesos al mes, ¿no? Hay muchísimos casos en ese sentido. Hay algunos que están pensionando ahorita con 4,000 pesos al mes. ¿Qué es lo que dice hoy? Por lo menos si tu salario mínimo son 7,500, te vas a meter con 7,500. Si en tu cuenta de ahorro tienes 2,000 pesos, pues el Estado te va a poner para que tú llegues a los 7,000 pesos. Si tú recibes 25,000 pesos o 20,000 pesos y en tus cuentas de ahorro te da para 12,000, pues el Estado te va a subsidiar para que tú recibas máximo los 16,700 pesos. Sí. Ahora, permíteme. A mí me llama la atención algo y sí lo quiero poner sobre la mesa. ¿Por qué el gobierno siempre tiene que poner todo? Porque cuando hablamos del gobierno, hablamos de los impuestos de los mexicanos. No es un gobierno en sentido estricto el dueño del dinero, son los impuestos de los mexicanos. Y algo que sí me llama mucho la atención, y perdón tanta sospecha, las Afores no pierden, si no estuvieran de acuerdo con esto. A mí me da la impresión que las Afores encontraron que la propuesta recae solo en los impuestos de los mexicanos, pero las Afores no pierden. Es decir, pero el valor agregado que generan las Afores... Ustedes van a bajar sus comisiones, van a bajar sus niveles de ganancia para aportarle algo a esta iniciativa. El valor agregado que generan las comisiones, esta iniciativa, es administrar bien el dinero de los trabajadores, dar rendimientos para que justamente el dinero con el que complemente el gobierno sea lo menor posible. ¿Cuáles son los niveles de ganancias de las Afores? ¿Cuáles han sido los niveles de ganancias de las Afores? A ver, mira, las Afores cobran de comisión al año 0.50%. Pero en dinero, ¿cuánto ganan al año? 50%. El dato no lo traigo, pero son creo que millones. no, deben ser 10,000 millones de pesos, que es menos de lo que ganan varios bancos en lo individual. Lo cual no significa que sea un monto menor en sí mismo. Es 10,000 millones con el dinero de otra gente por administrar. Aquí hay un tema que es muy importante. ¿Y no ponen nada para esta reforma? Aquí hay un tema muy importante, que es lo siguiente. La actividad del sector privado, en cualquiera que sea, financiera, comercial y demás, los empresarios se están arriesgando y están dando un servicio y hay una rentabilidad que es razonable. Pero ahí el dinero no es de ustedes, no arriesgan nada el empresario, se la regalaron. Pero el tema es qué valor agregado le das, rendimientos. Cuando ves los rendimientos de las Afores en las cuentas de los trabajadores, que es superior a las opciones de inversión en otros intermediarios financieros... Pero si fuera suficiente no tendríamos necesidad de una reforma, ¿estás de acuerdo con eso? No, claro que no, porque este es un sistema en el cual lo que sacas depende de lo que metes. Si en el esquema original de 97, con el 6,5, hagas lo que hagas en cuestión de rendimientos, no te da para sacar buenas pensiones. El 6,5 era totalmente insuficiente. El 15% actuarialmente, con una buena densidad de cotización y rendimientos reales, que serían del 5%, que es CETES más 5, te da para tasas de reemplazo del 60-65%, que son muy competitivas. Pero, Guillermo, déjame decirte algo. En la realidad, hay millones de mexicanos que no ganan
para retirarse con más que 4,000 pesos. ¿Cuánto gana de ganancia un dueño de Afore? O sea, veamos cómo es la distribución de la riqueza en este país. Proporcionalmente respecto a los recursos administrados, la comisión es muy baja. Es 0.5 y es competitiva a Pero hablas nivel de 5 internacional. billones. Digo, si fuera más alta ya digo... No, pero No, a ver, mira, cuando revisamos, eso es por lo que ejemplo, el cuesta, tema. eso es lo que cuesta el servicio y lo que hizo el presidente en la reforma del 2020, que yo creo que fue algo duro para la industria, pero al final fue algo, creo yo, se logró un compromiso político y eso viene en la exposición de motivos de la iniciativa, es decir, se logró un acuerdo para que lo que se cobre al trabajador de aquí en adelante sea el precio internacional de este servicio. Le voy a dar la palabra al diputado, pero nomás una pregunta con sí o no. ¿Ustedes bajan sus ganancias? ¿Van a bajar sus ganancias con esta iniciativa? A ver, en esta iniciativa... No, pero dime sí o no. No, hay que dar el contexto, porque el sí o no no vale. No, sí, el tema ¿cómo es no? el contexto y la explicación. Bueno, Lo demás que cada quien saque sus en el conclusiones. mercado, pues realmente cuando revisamos todas las comisiones de los bancos, pues en el país es donde mejor les va a los bancos. 10,000 millones de utilidades casi por banco. Igual el tema de las Afores valdría mucho. Nosotros hemos analizado y vamos seguramente a presentar en los próximos días una propuesta para poder, si no regular, pero sí topar las comisiones. Porque efectivamente entre más alto es la comisión en el tema de las Afores, por el monto que significa. Y luego también ahorita hay muchas cuentas individuales que muchos trabajadores no lo van a reclamar. También necesitamos revisar el destino. ¿Qué va a pasar con esas cuentas individuales? Porque algunos trabajadores cotizaron cierta semana o ciertos años, no siguieron y están en las cuentas individuales administradas por las Afores. Hay que darle un tratamiento a eso. Seguramente habrá en su momento. Pero ahí la ley es muy analizarlo. clara, diputado. La ley es Dice claro. que ese Hoy la derecho es iniciativa también- imprescriptible del trabajador. Es ¿A imprescriptible, poco van a cambiar pero el pasará. que sea Imaginemos que un imprescriptible? trabajador- Ustedes no quieren que les quiten lo de esas imaginemos cuentas que no se pueden. No, el la tema ley es te dice que ese es dinero es de imprescriptible. los trabajadores. Pero hay un porcentaje. Pero el el dinero trabajador se se lo queda ahí. lleve. Sí, pero hay un porcentaje. Caray. Estoy de acuerdo, pero hay un O sea, porcentaje. es otra cosa. Estoy de acuerdo que Sí, eso sí. no se puede. Estoy de acuerdo que no. Pero imaginemos que por cierto porcentaje de trabajadores no cotizaron, no llegaron, no solicitan sus ahorros que están en las Afores, yo estoy seguro que hay un porcentaje importante, por lo menos 4 o 5%, que se van a quedar ahí en las cuentas. La ley te dice que eso no se puede tocar porque le pertenece al trabajador. Pero con el tiempo, sabrán, es como las cuentas que de repente encontramos en instituciones bancarias, que hay cuentas que nunca son reclamadas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y eso con quién ¿A se dónde queda? va? Entonces hay que darle un análisis. Sí, Me queda porque claro que el tenemos- dinero existe y está en el existe. banco. No se puede tocar, es cierto, ni por el Estado. Aquí hoy, ¿qué dice la iniciativa? Si tenemos una cuenta que no es movible por 10 años, lo voy a poder nutrir al fondo, pero también con la garantía de que si llegan a reclamarlo, se tiene que reintegrar. Yo creo que veo viable la posibilidad. Ya que menciona esto, diputados, más rápido, ¿qué requisitos se van a tener que cumplir para que una persona pueda jubilarse con una pensión digna con esta reforma? Es decir, ¿es a los 30 años, 25 de trabajos, tantas semanas? ¿Y qué universo de gente es? Una es 65 años. 65. Esa es la pensión, dice que haya cumplido 65 Ok. años. Para que toda la gente sepa. O bien 60, pues ya de manera proporcional, te dice en el tercer párrafo de la iniciativa. Que es Tal y como está hoy el tal y como régimen, está hoy el 60 o régimen. 65. Así es, 60 y Eso 65. no cambia. No cambia. En base, ahí está. También estaba la propuesta de la iniciativa. Bueno, lo que tenemos en el 97 es que iba subiendo, hubo una reforma de 825 semanas cotizadas a 1,000 para llegar al 31. Hoy van a tener ciertas situaciones, pero efectivamente vas a ir cumpliendo la edad, por un lado, por el tema de vejez, y la otra en semanas cotizadas. Entonces creemos que es una propuesta muy, muy viable, por supuesto. ¿No hay número mínimo de semanas cotizadas? Yo ¿O cómo creo que queda lo que se el está número mínimo? diciendo es no está cambiándose los requisitos de elegibilidad Sí. para una pensión. Así es lo que Siguen entiendo que Siguen Sigue Ah, estando, ok. sigue estando. siguen vigentes. ¿Qué Ok. dice hoy? Para que tú tengas derecho a esta, tienes que haber cumplido 65 años. Siempre y cuando cumplas con los requisitos que te establece Eso para no que lo tú están puedas cambiando. pensionarte. Si no cotizaste las semanas, pues tienes opciones. Una es que pidas la devolución, que te establece también muy claro el tema de la ley y del procedimiento. Bueno,
Es un tema muy importante para mexicanos. ¿Cuántos mexicanos se van a ver beneficiados? Tenemos hoy, Potencialmente. de acuerdo, hoy, yo les comentaba que quienes tienen cuentas individuales son casi 55.6 millones. Hay unos dicen que son hasta 70 millones porque están las cuentas duplicadas y, bueno, necesitamos un análisis muy concreto. Si revisamos hoy el informe que presenta el gobierno federal de cuántos afiliados tenemos al IMSS, casi 22.5 millones de afiliados. Entonces, habrá un porcentaje importante. Hoy, ¿cuántos? Pues, comentábamos aquí con el experto y que conoce el tema de las pensiones AFORES, ¿cuántos tenemos los pensionados con la ley del 97? ¿No decía 72,000? 72,000. Entonces, ya con la ley esto 97, creemos que lo 72,000 fuerte personas. empezará a partir del 2034, 35, por ahí empezar. Por eso el Fondo Semilla, los 64,600 millones de pesos alcanza suficiente como para poder hacerle frente en estos 8 años, por lo menos. Hay partidos de oposición, Guillermo, que dicen que va a colapsar el sistema del gobierno mexicano porque esos 64,000 no van a alcanzar para nada. Estamos en época electoral. ¿Es cierto o no es cierto esto que está diciendo la oposición? Yo creo que hay que entender la literalidad de la ley y lo platicamos hace rato el transitorio. Estos 64,000 millones es un capital semilla, es para pagar esas primeras diferencias. Ahí la ley nunca dice que ese dinero es para pagar todo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es claro. Cuando escuchamos estas críticas estamos viendo más tintes electorales. Exactamente. Ok. Entonces, ese es el capital semilla para los primeros años, porque ahorita decíamos, hoy en día hay 72,000 jubilados con la ley 97 y esto solo aplica para ellos. Entonces, te alcanza para varios años. Lo otro que dice uno de los transitos de la ley es que en 8 años se haga una evaluación actuarial de cuánto implica esta obligación de pago, que es algo que está ahí. Yo creo que va a ser parte de la discusión y es una discusión muy razonable, que este beneficio logre un equilibrio entre apoyar a la población, pero tampoco poner en riesgo. Nos Entonces, quedan 2 minutos, 1 minuto para cada quien. ¿Justicia social o seguirán siendo negocio las pensiones? por favor. Justicia social, por supuesto, pero también vamos a vigilar el tema de las pensiones. Creo que aquí lo más importante es el bienestar de las y los trabajadores. Tenemos que apostarle a eso, una jubilación digna, con una vejez digna de las y los mexicanos. Es una parte trascendental. Yo aprovecho para invitar primero a las y los mexicanos, a las y los representantes populares, de que lejos de pensar por el interés político, hace más de 200 años lo dijo muy claro. Cuando le pide a su padre que abandona la lucha de la independencia, Vicente Guerrero le contesta y le dice: padre, no hay que olvidar jamás que en los tiempos complicados la patria tiene que ser primero. Hoy los trabajadores mexicanos tienen que ser primero. Muy bien. Yo aquí veo en estos temas de pensiones a 3 participantes: gobierno, Afores y trabajadores. Lo que pasó en 97 fue el gobierno cambió el sistema para deshacerse de toda responsabilidad en perjuicio de los trabajadores y creó a las Afores. Lo que pasó en 2020 es usar a las Afores como un medio para invertir bien estos recursos y poner al trabajador en el centro del sistema con aportación de los empresarios. Lo que está haciendo hoy el gobierno con esta iniciativa es rebalancear un poco más y metiendo al gobierno. Recuperar algo de la justicia social. Recuperando la justicia social. Entonces yo creo que esto hay que verlo como un tema de justicia social y lo único que son las Afores son un intermediario que ayuda a que el sistema funcione y a que se inviertan bien los recursos. Hasta ahí me quedo. Pero seguramente el negocio seguirá funcionando, así que esto va a transitar. Es que Lo platicamos en otra la mesa. porque empresa ya nos privada tenemos no que es retirar. mala. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Guillermo. Gracias, Muchas gracias. diputado Muchas Daniel. gracias. Nosotros nos vemos en la próxima emisión de Controversias.